25 Y el Señor envió a todas las bestias y animales que estaban alrededor del arca. Y las bestias los dominaron y los expulsaron de aquel lugar, y cada uno se fue por su camino y volvieron a esparcirse sobre la faz de la tierra. 26 Y la lluvia seguía descendiendo sobre la tierra, y descendió durante 40 días y 40 noches, y las aguas prevalecieron en gran medida sobre la tierra, y toda la carne que estaba sobre la tierra o en las aguas murió, ya fueran hombres, animales, bestias, reptiles o aves del cielo, y solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. 27 Y las aguas prevalecieron y aumentaron en gran medida sobre la tierra, y levantaron el arca y se elevó de la tierra. 28 Y el arca flotaba sobre la faz de las aguas, y era sacudida sobre las aguas, de modo que todos los seres vivos que había dentro se revolvían como un potaje en un caldero. 29 Y una gran ansiedad se apoderó de todos los seres vivos que estaban en el arca, y el arca estuvo a punto de romperse. 30 Y todos los seres vivientes que estaban en el arca se aterrorizaron, y los leones rugieron, y los bueyes aullaron, y los lobos aullaron, y todo ser viviente que estaba en el arca habló y se lamentó en su propia lengua, de modo que sus voces llegaron a gran distancia, y Noé y sus hijos lloraron y se angustiaron, tuvieron mucho miedo de haber llegado a las puertas de la muerte. 31 Y Noé oró al Señor y le clamó a causa de esto, y dijo, oh Señor, ayúdanos, porque no tenemos fuerzas para soportar este mal que nos ha rodeado, pues las olas de las aguas nos han rodeado, torrentes malignos nos han aterrorizado, las trampas de la muerte se han presentado ante nosotros, respóndenos, oh Señor, respóndenos, ilumina tu rostro hacia nosotros y ten piedad de nosotros, redímenos y líbranos. 32 Y el Señor escuchó la voz de Noé, y el Señor se acordó de él. 33 Y un viento pasó sobre la tierra, y las aguas se aquietaron y el arca descansó. 34 Y se detuvieron las fuentes del abismo y las ventanas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. 35 Las aguas disminuyeron en aquellos días, y el arca se posó sobre los montes de Ararat. 36 Entonces Noé abrió las ventanas del arca, y Noé todavía clamó al Señor en ese momento y dijo, Señor, que formaste la tierra y los cielos y todo lo que hay en ellos, saca nuestras almas de este encierro y de la prisión en la que nos has puesto, porque estoy muy cansado de suspirar. 37 El Señor escuchó la voz de Noé y le dijo, cuando hayas cumplido un año completo, saldrás. 38 Y a la revolución del año, cuando se cumplió un año completo para que Noé habitara en el arca, las aguas se secaron de la tierra, y Noé quitó la cubierta del arca. 39 En aquel momento, el día 27 del segundo mes, la tierra estaba seca, pero Noé y sus hijos, y los que estaban con él, no salieron del arca hasta que el Señor les dijo. 40 Y llegó el día en que el Señor les dijo que salieran, y todos salieron del arca. 41 Y se fueron y volvieron cada uno a su camino y a su lugar, y Noé y sus hijos habitaron en la tierra que Dios les había dicho, y sirvieron al Señor todos sus días, y el Señor bendijo a Noé y a sus hijos al salir del arca. 42 Y les dijo, sed fecundos y llenad toda la tierra, haceos fuertes y creced abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. 1. A la altura a la que se habían corrompido incluso los animales de la tierra, que los jóvenes cachorros pudieran alzarse de forma tan poco natural contra su progenitor en un momento de tanto desastre. 2. Hay que recordar que según este libro, una tercera parte de la tierra ya había sido destruida por el desbordamiento del río Gihón. Veis el capítulo 2, versículo 6. Capítulo 7. 1 Y estos son los nombres de los hijos de Noé Yafet, Cam y Sem, y les nacieron hijos después del diluvio, porque habían tomado esposa antes del diluvio. 2 Estos son los hijos de Yafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech y Tiras, 7 hijos. 3 Los hijos de Gomer fueron Askinaz, Refaz y Tegarmá. 4 Los hijos de Magog fueron Elichanaf y Lubal.
5 Los hijos de Madai fueron Acón, Seelo, Chazoni y Lot. 6 Los hijos de Javán fueron Eliseo, Tarsis, Kitim y Dudonim. 7 Los hijos de Tubal fueron Arifi, Kesed y Taari. 8 Los hijos de Mesech fueron Dedon, Zaron y Sebasni. 9 Los hijos de Tiras fueron Bení, Gera, Lupirión y Gilac, y estos son los hijos de Jafet según sus familias, y su número en aquellos días era de unos 460 hombres. 10 Y estos son los hijos de Cam, Cus, Mitzraim, Fut y Canaán, 4 hijos, y los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sapta, Raama y Satecha, y los hijos de Raama fueron Seba y Dedán. 11 Los hijos de Mitzraim fueron Lud, Ganom y Patros, Chasloz y Chaftor. 12 Los hijos de Fut fueron Jebul, Hadán, Bená y Adán. 13 Y los hijos de Canaán fueron Sidón, Het, Amori, Gergasi, Ibi, Garki, Seni, Garodi, Cimodi y Chamoti. 14 Estos son los hijos de Cam según sus familias, y su número en aquellos días era de unos 730 hombres. 15 Y estos son los hijos de Sem, Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram, 5 hijos, y los hijos de Elam fueron Susa, Macuul y Jarmón. 16 Los hijos de Asar fueron Mirus y Moquil, y los hijos de Arpaxad fueron Selach, Anar y Ascol. 17 Los hijos de Lud fueron Petor y Bizayón, y los hijos de Aram fueron Uz, Tzul, Gater y Maas. 18 Estos son los hijos de Sem, según sus familias, y su número en aquellos días era de unos 300 hombres. 19 Estas son las generaciones de Sem. Sem engendró a Arpaxad y Arpaxad engendró a Selach, y Selach engendró a Eber y a Eber le nacieron 2 hijos, y el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días los hijos de los hombres fueron divididos, y en los últimos días, la tierra fue dividida. 20 Y el nombre del segundo fue Yoctán, lo que significa que en su día la vida de los hijos de los hombres disminuyó y se redujo. 21 Estos son los hijos de Yoctán, Almodad, Selaf, Chazarmoved, Yerach, Jadurom, Osel, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Yobab. Todos estos son hijos de Yoctán. 22 Peleg, su hermano, le engendró a Yen, y Yen engendró a Serug, y Serug engendró a Nahor y Nahor engendró a Taré, y Taré tenía 38 años, y engendró a Harán y a Nahor. 23 Y Cus, hijo de Cam, hijo de Noé, tomó esposa en aquellos días de su vejez, y dio a luz un hijo, al que llamaron Nimrod, diciendo, en aquel tiempo los hijos de los hombres volvieron a rebelarse y a transgredir a Dios, y el niño creció, y su padre lo amó mucho, porque era hijo de su vejez. 24 Y los vestidos de piel que Dios hizo para Adán y su mujer cuando salieron del jardín, fueron dados a Cus. 25 Porque después de la muerte de Adán y de su esposa, las prendas fueron entregadas a Enoc, hijo de Yared, y cuando Enoc fue llevado a Dios, se las dio a Matusalén, su hijo. 26 A la muerte de Matusalén, Noé los tomó y los llevó al arca, y estuvieron con él hasta que salió del arca. 27 Y al salir, Cam robó esas prendas a Noé, su padre, y las tomó y las escondió de sus hermanos. 28 Cuando Cam engendró a su primogénito Cus, le dio las prendas en secreto, y estuvieron con Cus muchos días. 29 Cus también las ocultó a sus hijos y hermanos, y cuando Cus engendró a Nimrod, le dio esas prendas por su amor a él, y Nimrod creció, y cuando tuvo 20 años se puso esas prendas. 30 Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso las vestiduras, y Dios le dio poder y fuerza, y fue un poderoso cazador en la tierra, sí, fue un poderoso cazador en el campo, y cazó los animales y construyó altares, y ofreció en ellos los animales ante el Señor. 31 Y Nimrod se fortaleció, y se levantó de entre sus hermanos, y luchó en las batallas de sus hermanos contra todos sus enemigos de alrededor. 32 El Señor entregó en sus manos a todos los enemigos de sus hermanos, y Dios le prosperó de vez en cuando en sus batallas, y reinó sobre la tierra.
33 Por eso, en aquellos días cuando un hombre sacaba a los que había entrenado para la batalla, les decía, como hizo Dios con Nimrod, que era un poderoso cazador en la tierra, y que triunfó en las batallas que libró contra sus hermanos, que los libró de las manos de sus enemigos, así nos fortalezca Dios y nos libre hoy. 34 Cuando Nimrod tenía 40 años, y en aquel tiempo hubo una guerra entre sus hermanos y los hijos de Jafet, de modo que estaban en poder de sus enemigos. 35 En ese momento salió Nimrod y reunió a todos los hijos de Cus y a sus familias, unos 460 hombres, y contrató también de entre algunos de sus amigos y conocidos a unos 80 hombres, y les dio su salario, y se fue con ellos a la batalla, y cuando estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que iba con él. 36 Y les dijo, no temáis ni os alarméis, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y podréis hacer con ellos lo que queráis. 37 Todos los hombres que fueron eran como 500, y lucharon contra sus enemigos, los destruyeron y los sometieron, y Nimrod puso oficiales permanentes sobre ellos en sus respectivos lugares. 38 Y tomó a algunos de sus hijos como garantía, y todos ellos fueron siervos de Nimrod y de sus hermanos, y Nimrod y todo el pueblo que estaba con él se volvieron a casa. 39 Y cuando Nimrod regresó alegremente de la batalla, después de haber vencido a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con los que lo conocían de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos, y le colocaron la corona real sobre su cabeza. 40 Y puso sobre sus súbditos y su pueblo, príncipes, jueces y gobernantes como es costumbre entre los reyes. 41 Colocó a Taré, hijo de Nacor, como príncipe de su ejército, y lo dignificó y elevó por encima de todos sus príncipes. 42 Y mientras reinaba según el deseo de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, aconsejó con sus consejeros que construyeran una ciudad para su palacio, y así lo hicieron. 43 Y encontraron un gran valle frente al este, y le construyeron una ciudad grande y extensa, y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que construyó Sinar, porque el Señor había sacudido con vehemencia a sus enemigos y los había destruido. 44 Nimrod habitó en Sinar, y reinó con seguridad, y luchó con sus enemigos y los sometió, y prosperó en todas sus batallas, y su reino llegó a ser muy grande. 45 Y todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y se reunieron ellos mismos, a él, y se inclinaron a la tierra, y le trajeron ofrendas, y él llegó a ser su señor y rey, y todos habitaron con él en la ciudad en Sinar, y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé, y todos estaban bajo su poder y consejo. 46 Y toda la tierra era de una sola lengua y palabras de unión. Pero Nimrod no siguió los caminos del Señor, y fue más malvado que todos los hombres que fueron antes de él, desde los días del diluvio hasta esos días. 47 Hizo dioses de madera y de piedra, y se inclinó ante ellos, y se rebeló contra el Señor, y enseñó a todos sus súbditos y a los pueblos de la tierra sus malos caminos, y Mardón, su hijo, fue más malo que su padre. 48 Y todo el que oía hablar de los actos de Mardón, hijo de Nimrod, decía de él, del impío sale la maldad, por eso se convirtió en un proverbio en toda la tierra, diciendo, del impío sale la maldad, y fue corriente en las palabras de los hombres desde entonces hasta hoy. 49 Y Taré hijo de Nacor, príncipe del ejército de Nimrod, y era en aquellos días muy grande a los ojos del rey y de sus súbditos, y el rey y los príncipes lo amaban, y lo elevaron muy alto. 50 Y Terah, tomó una esposa que se llamaba Amdelo, hija de Cornebo, y la esposa de Terah concibió y dio a luz un hijo en aquellos días. 51 Terah tenía 70 años cuando lo engendró, y Terah llamó el nombre de su hijo que le había nacido, 3, Abram, porque el rey lo había criado en aquellos días y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él. 1. Según Jasser, y creo, el Dr.
Clark da la misma opinión de algunos comentaristas cristianos. Se puede inferir que hubo una separación parcial de la humanidad mucho antes del asunto de Babel, ya que la confusión de las lenguas no tuvo lugar hasta unos 340 años después del diluvio, siendo el final de la vida de Peleg, o el año 48 de la vida de Abraham, y habiendo demostrado que la fecha del nacimiento de Abraham debería ser a. 1948 en lugar de 2008, se deduce que la confusión de Babel tuvo lugar a. 1996. No tengo ninguna duda de que antes de eso se produjo una separación, hasta que se reunieron bajo el dominio de Nimrod. Debido a esta separación, y a su numeroso aumento, a que no tenían una forma regular de gobierno, y particularmente a sus pequeñas guerras entre ellos, su primera lengua se ramificó en muchas variaciones, pero lo suficientemente cerca del original como para entenderse entre sí, y lo suficientemente alterada como para ser llamada lenguas diferentes, y como un número de familias podría, al cooperar juntas, ser llamada una pequeña nación. Así alguna alteración en su habla, o lengua, sería suficiente para distinguirlas. Jasser nos dice que cuando Nimrod tenía 40 años, hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jafet, véase el versículo 34, y que estaban bajo el poder de sus enemigos, que con unas pocas personas, solo de los hijos de Cus, hizo la guerra y los sometió, y que todos vinieron a morar con él en Sinar. Frecuencia he tenido que observar que la palabra todos no debe tomarse en el hebreo en esa latitud como lo haría en las lenguas modernas. Cuando se quiere expresar un número unido, se usa la palabra todos como en el versículo 35, cuando Nimrod reunió a todos los hijos de Cus y a sus familias, unos 460 hombres, con lo cual se quiere decir que todos los reunidos de las familias de Cus eran 460 hombres. Se encontrarán suficientes ejemplos en Jasser, así como en las escrituras, donde caracteres hebreos, debe entenderse en este sentido. Por lo tanto, entiendo en este verso, no que toda la humanidad vino a vivir en Sinar, sino que todos los que vinieron, residieron en Sinar. Y sí, debido a su anterior separación en pequeñas naciones, debieron adoptar varios dialectos suficientes para distinguirse, ya que Jasser nos dice que todas las naciones y lenguas oyeron su fama, así que cuando se reunieron, y quedaron bajo un solo gobierno, no por elección, sino por obligación, y entonces volvieron a ser de un solo labio y palabras de unión. Porque así traduciría, caracteres hebreos, comúnmente traducido, y un solo discurso, que es la traducción literal, lo que significa que después de su cese de la guerra y las pequeñas riñas, volvieron a hablar con un solo labio y palabras de unión, en oposición a los dialectos separados y las palabras de contienda. Esta inferencia de una separación anterior explicará esa parte del discurso de los constructores de Babel: construiremos una torre, y C, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra, aludiendo a sus disensiones anteriores, por las cuales se habían separado originalmente, y se habían dispersado, pero deseando unirse en la idolatría, y levantar una torre asombrosa, y esperaban que fuera el medio de unir a toda la raza de la humanidad bajo su impío estándar. Parece que las familias de Cus, Mitzrayim, Fut y Canaán fueron las principales instigadoras de este acto impío, y que de todas las familias entonces existentes, no solo de Cam, sino los impíos de todas las familias que se reunieron para la tarea, y eran 600.000 hombres, y eligieron un valle a 2 días de distancia de Sinar, digamos 20 millas, no me cabe duda de que el número de la raza humana era muy considerable en aquella época, ya que habían transcurrido 340 años después del diluvio, y hubo tiempo suficiente para la propagación de los hombres hasta 3 o 4 millones de habitantes. 2. Por esto parece que tuvo otra esposa que dio a luz a Abraham, diferente de la que dio a luz a Harán y a Nahor, véase el versículo 22. 3. Caracteres hebreos: de esto se desprende que Abraham fue llamado
Así, no porque fuera un padre poderoso, sino porque Taré fue un padre poderoso en la corte de Nimrod, y por eso Dios cambió su nombre por el de Abraham, apropiándose de él en un sentido mucho más amplio, el significado que Taré se aplicaba a sí mismo. Capítulo 8. 1 Y fue en la noche en que nació Abraham, que todos los siervos de Taré, y todos los sabios de Nimrod, y sus prestidigitadores vinieron y comieron y bebieron en la casa de Taré, y se regocijaron con él en esa noche. 2 Cuando todos los sabios y prestidigitadores salieron de la casa de Taré, aquella noche alzaron los ojos hacia el cielo para mirar las estrellas, y vieron, y he aquí que una estrella muy grande vino del este y corrió por los cielos, y se tragó las 4 estrellas de los 4 lados del cielo. 3 Y todos los sabios del rey y sus prestidigitadores se asombraron al ver esto, y los sabios comprendieron este asunto y conocieron su importancia. 4 Y se decían unos a otros, esto no es más que una señal del hijo que le ha nacido a Taré esta noche, que crecerá y será fecundo y se multiplicará y poseerá toda la tierra, y él y sus hijos para siempre, y él y su descendencia matarán a grandes reyes y heredarán sus tierras. 5 Aquella noche, los sabios y los prestidigitadores se fueron a sus casas, y por la mañana todos estos sabios y prestidigitadores se levantaron temprano y se reunieron en una casa determinada. 6 Y hablaron y se dijeron unos a otros, he aquí que el espectáculo que vimos anoche está oculto al rey, no se le ha dado a conocer. 7 Y si en los últimos días el rey se entera de esto, nos dirá por qué me habéis ocultado este asunto, y entonces todos sufriremos la muerte, por lo tanto, vayamos ahora a contarle al rey el espectáculo que hemos visto y su interpretación, y entonces quedaremos libres. 8 Así lo hicieron, y todos se acercaron al rey y se inclinaron ante él hasta el suelo, y dijeron, que viva el rey, que viva el rey. 9 Oímos que a Taré, hijo de Nacor príncipe de tu ejército, le había nacido un hijo, y anoche fuimos a su casa, y comimos y bebimos y nos alegramos con él esa noche. 10 Y cuando tus siervos salieron de la casa de Taré para ir a nuestras respectivas casas a pasar allí la noche, alzamos nuestros ojos al cielo y vimos una gran estrella que venía del este, y la misma estrella corrió con gran velocidad, y tragó 4 grandes estrellas, desde los 4 lados del cielo. 11 Y tus siervos se asombraron ante el espectáculo que vimos, y se aterraron en gran medida, y emitimos nuestro juicio sobre el espectáculo, y conocimos por nuestra sabiduría la interpretación adecuada del mismo, que esto se aplica al niño que le nazca a Taré, que crecerá y se multiplicará en gran medida, y se hará poderoso, y matará a todos los reyes de la tierra, y heredará todas sus tierras, él y su descendencia para siempre. 12 Y ahora, Rey y Señor nuestro, he aquí que te hemos informado verdaderamente de lo que hemos visto acerca de este niño. 13 Si al rey le parece bien dar valor a su padre por este niño, lo mataremos antes de que crezca y aumente en la tierra, y su maldad aumente contra nosotros para que nosotros y nuestros hijos perezcamos por su maldad. 14 El rey escuchó sus palabras y le parecieron buenas, y envió a llamar a Taré, y Taré se presentó ante el rey. 15 Y el rey dijo a Taré, me han dicho que esta noche te ha nacido un hijo, y que así se observó en los cielos su nacimiento. 16 Ahora, pues, dame al niño para que lo matemos antes de que surja su maldad contra nosotros, y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y oro. 17 Y Taré respondió al rey y le dijo: Señor y rey mío, he oído tus palabras, y tu siervo hará todo lo que su rey desee. 18 Pero, rey y señor mío, te contaré lo que me sucedió anoche, para ver qué consejo le dará el rey a su siervo, y luego responderé al rey sobre lo que acaba de decir. Y el rey dijo: habla. 19 Y Terach dijo al rey: Gayón, hijo de Mored, vino a mí la noche anterior, diciendo: 20 Dame el caballo grande y hermoso que el rey te ha dado, y yo te daré plata y oro, y paja y forraje por su valor. Y le dije: espera a que vea al rey sobre tus palabras, y he aquí que todo lo que el rey diga, eso haré. 21 Y ahora, mi señor y rey,
he aquí que te he dado a conocer este asunto, y el consejo que mi rey dará a su siervo, eso seguiré. 22. Al oír el rey las palabras de Taré, se encendió su ira y lo consideró como un tonto. 23. El rey respondió a Taré y le dijo, ¿eres tan tonto, ignorante o deficiente en el entendimiento, para hacer esto de dar tu hermoso caballo por plata y oro o incluso por paja y forraje? 24. Tan escaso estás de plata y de oro para hacer esto, porque no puedes conseguir paja y forraje para alimentar a tu caballo. ¿Y qué es para ti la plata y el oro, o la paja y el forraje, para que regales el buen caballo que te he dado, que no hay otro igual en toda la tierra? 25. El rey dejó de hablar, y Taré respondió al rey diciendo, así ha hablado el rey a su siervo. 26. Te ruego, rey y señor mío, ¿qué es esto que me dijiste, diciendo, da a tu hijo para que lo matemos, y yo te daré plata y oro por su valor? ¿Qué haré con la plata y el oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién me heredará? Ciertamente, a mi muerte, la plata y el oro volverán a mi rey que los dio. 27. Y cuando el rey oyó las palabras de Taré y la parábola que trajo sobre el rey, se afligió mucho y se enfureció por esto, y su ira ardió dentro de él. 28. Viendo Taré que la ira del rey se encendía contra él, respondió al rey diciendo, todo lo que tengo está en poder del rey, todo lo que el rey quiera hacer a su siervo, que lo haga, sí, hasta mi hijo está en poder del rey, sin valor a cambio, él y sus 2 hermanos mayores que él. 29. Y el rey dijo a Taré, no, pero compraré a tu hijo menor por un precio. 30. Y Taré respondió al rey, diciendo, te ruego, mi señor y rey, que permitas a tu siervo hablar una palabra delante de ti, y que el rey oiga la palabra de su siervo. Y Taré dijo, deme mi rey 3 días de tiempo hasta que considere este asunto dentro de mí, y consulte con mi familia acerca de las palabras de mi rey, y presionó mucho al rey para que accediera a esto. 31. El rey escuchó a Taré, y así lo hizo, y le dio 3 días de plazo, y Taré salió de la presencia del rey, y volvió a casa con su familia y les habló de todas las palabras del rey, y el pueblo tuvo mucho miedo. 32. Al tercer día el rey envió a Taré, diciendo, envíame a tu hijo por el precio que te he dicho, y si no lo haces, le enviaré a matar a todos los que tienes en tu casa, de modo que no te quedará ni un perro. 33. Y Taré se apresuró, ya que la cosa era urgente por parte del rey, y tomó un niño de uno de sus siervos, que su sierva le había dado a luz ese día, y Taré llevó el niño al rey y recibió valor por él. 34. Y el Señor estuvo con Taré en este asunto, para que Nimrod no causara la muerte de Abram, y el rey le quitó el niño a Taré y con todas sus fuerzas le estrelló la cabeza contra el suelo, pues pensó que había sido Abram, y esto se le ocultó desde aquel día, y el rey lo olvidó pues era la voluntad de la providencia no sufrir la muerte de Abram. 35. Y Taré tomó a Abram su hijo en secreto, junto con su madre y su nodriza, y los escondió en una cueva, y les llevó sus provisiones mensualmente. 36. Y el Señor estuvo con Abram en la cueva y éste creció, y Abram estuvo en la cueva 10 años, y el rey y sus príncipes, adivinos y sabios, pensaron que el rey había matado a Abram. Capítulo 9. 1. Y Harán, hijo de Taré, el hermano mayor de Abram, tomó esposa en aquellos días. 2. Tenía Harán 39 años cuando la tomó, y la mujer de Harán concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Lot. 3. Concibió de nuevo y dio a luz una hija, a la que llamó Milca, y concibió de nuevo y dio a luz una hija, a la que llamó Sarai. 4. Tenía Harán 42 años cuando engendró a Sarai, lo cual fue en el 10º año de la vida de Abram, y en aquellos días Abram, su madre y su nodriza salieron de la cueva, ya que el rey y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abram. 5. Cuando Abram salió de la cueva, se dirigió a Noé y a su hijo Sem, y se quedó con ellos para aprender la instrucción del Señor y sus caminos, y nadie sabía dónde estaba Abram, y Abram sirvió a Noé y a su hijo Sem durante mucho tiempo.
6 Y Abram estuvo en la casa de Noé 39 años, y Abram conoció al Señor desde los 3 años, y siguió los caminos del Señor hasta el día de su muerte, como le habían enseñado Noé y su hijo Sem, y todos los hijos de la tierra en aquellos días se rebelaron en gran manera contra el Señor, y se rebelaron contra él y sirvieron a otros dioses, y se olvidaron del Señor que los había creado en la tierra. Y los habitantes de la tierra se hicieron en aquel tiempo cada uno su dios, dioses de madera y de piedra que no podían hablar, ni oír, ni librar, y los hijos de los hombres les sirvieron y se convirtieron en sus dioses. 7 El rey y todos sus siervos, y Taré con toda su casa, fueron entonces los primeros de los que sirvieron a dioses de madera y piedra. 8 Terach tenía 12 dioses de gran tamaño, y hechos de madera y piedra, según los 12 meses del año, y servía a cada uno de ellos mensualmente, y cada mes Terach traía su ofrenda de comida y su ofrenda de bebida a sus dioses, así hacía Terach todos los días. 9 Y toda aquella generación fue malvada a los ojos del Señor, y así hicieron de cada hombre su Dios, pero abandonaron al Señor que los había creado. 10 Y no se encontró en aquellos días en toda la tierra un hombre que conociera al Señor, porque cada uno servía a su propio Dios, excepto Noé y su familia, y todos los que estaban bajo su consejo conocieron al Señor en aquellos días. 11 Y Abram, hijo de Taré, se hizo grande, en aquellos días en la casa de Noé, sin que nadie lo supiera, y el Señor estaba con él. 12 El Señor le dio a Abram un corazón comprensivo, y supo que todas las obras de aquella generación eran vanas, y que todos sus dioses eran vanos y no servían para nada. 13 Y vio Abram el sol que brillaba sobre la tierra, y se dijo Abram: ciertamente este sol que brilla sobre la tierra es Dios, y a él serviré. 14 Aquel día Abram sirvió al sol y le rezó, y cuando llegó el atardecer el sol se puso como de costumbre, y Abram dijo en su interior: seguro que este no puede ser Dios. 15 Y Abram seguía hablando en su interior: ¿quién es el que hizo los cielos y la tierra? 16 La noche se oscureció sobre él, y alzó los ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y vio que el sol había desaparecido de la tierra y el día se había oscurecido. 17 Y vio Abram las estrellas y la luna delante de él, y dijo: ciertamente este es el Dios que creó toda la tierra, así como al hombre, y he aquí que estos sus siervos son dioses en torno a él, y Abram sirvió a la luna y le rezó toda aquella noche. 18 Por la mañana, cuando amaneció y el sol brilló sobre la tierra como de costumbre, Abram vio todas las cosas que el Señor Dios había hecho sobre la tierra. 19 Y Abram se dijo a sí mismo: ciertamente estos no son dioses que hicieron la tierra y toda la humanidad, sino que estos son los siervos de Dios. Y Abram permaneció en la casa de Noé y allí conoció al Señor y sus caminos, y sirvió al Señor todos los días de su vida. Pero toda aquella generación se olvidó del Señor y sirvió a otros dioses de madera y piedra, y se rebeló todos sus días. 20 Y el rey Nimrod reinó con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra tenía una sola lengua y palabras de unión. 21 Todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres se aconsejaron entre sí, Fud, Mitzraim, Cus y Canaán con sus familias, y se dijeron: venid, construyamos una ciudad y en ella una torre fuerte cuya cima llegue al cielo, y nos haremos famosos, para que podamos reinar sobre todo el mundo, a fin de que cese de nosotros el mal de nuestros enemigos, para que reinemos poderosamente sobre ellos y para que no nos dispersemos por la tierra a causa de sus guerras. 22 Todos se presentaron ante el rey y le contaron estas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y así lo hizo. 23 Se reunieron todas las familias, que eran unos 600.000 hombres, y fueron a buscar un terreno extenso para construir la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra y no encontraron ninguno como un valle al este de la tierra de Sinar, a unos 2 días de camino, y se dirigieron allí y habitaron. 24 Y empezaron a hacer ladrillos y a quemar fuego para construir la ciudad y la torre que habían imaginado completar.
25 La construcción de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado, y comenzaron a construirla, y mientras edificaban contra el Señor Dios de los cielos, imaginaron en sus corazones guerrear contra él y subir al cielo. 26 Y toda esta gente y todas las familias se dividieron en tres partes. La primera dijo: subiremos al cielo y lucharemos contra él. La segunda dijo: subiremos al cielo y pondremos allí nuestros propios dioses y los serviremos. Y la tercera parte dijo: subiremos al cielo y lo golpearemos con arcos y lanzas. Y Dios conoció todas sus obras y todos sus malos pensamientos, y vio la ciudad y la torre que estaban construyendo. 27 Y cuando estaban construyendo, se edificaron una gran ciudad y una torre muy alta y fuerte, y a causa de su altura, la argamasa y los ladrillos no llegaban a los constructores cuando subían a ella, hasta que los que subían cumplían un año completo, y después llegaban a los constructores y les daban la argamasa y los ladrillos. Así se hacía cada día. 28 Y he aquí que unos subían y otros bajaban todo el día, y si un ladrillo se les caía de las manos y se rompía, todos lo lloraban, y si un hombre caía y moría, ninguno lo miraba. 29 Y el Señor conoció sus pensamientos, y sucedió que cuando estaban construyendo lanzaron las flechas hacia el cielo, y todas las flechas cayeron sobre ellos llenas de sangre, y cuando las vieron se dijeron unos a otros: ciertamente hemos matado a todos los que están en el cielo.